Estos son los 10 peores personajes de todo Sonic Forces actualmente. Así es, gente, el día de hoy les traigo el top 10 peores personajes de todo Sonic Forces actualizado a julio de 2026. Desde la última vez que subí este mismo video ha habido bastantes cambios de balance y no solo eso, sino que han llegado varios personajes este mismo 2026 que fueron una decepción. Spoiler, uno de ellos está en este video. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar su top 10 peores personajes de Sonic Forces. Empezamos con el top 10, Sir Galahad. Tiene bastantes defectos, entre ellos su ataque que tiene muy poquito alcance, aún así es rápido de pegar, pero como digo, tiene muy poquito alcance. Tiene el efecto boomerang y aún encima te drena rings, aún así digamos que no es tan bueno. La mina de confusión, que bueno, esta te frena bastante, no causa daño y eso sí, el efecto de confusión es malísimo, es muy fácil de controlar aunque dure bastante. Y su turbo que también tiene un problema y es la velocidad, aunque tiene buena duración y pegan 3 carriles aún encima de robar rings, aún así la velocidad es bastante mala. Digamos que Sir Galahad tiene bastantes cosas buenas, pero también un montón de ellas que son muy malas y que perjudica a este personaje. En un futuro es muy probable que lo bufeen. En el top 9 tenemos a Zaz, este personaje que tiene el ataque de Motobug, que ya sabemos todos que es el peor ataque de todo el juego. Que sí, que fue bufado y que le aumentaron la velocidad y el daño, pero es que esto no se nota nada y pues sigue siendo una miseria de ataque. Su trampa a inicios del juego estaba muy rota, pero actualmente las estrellas no duran nada y aún encima el daño tampoco es que sea una locura. Principalmente el problema es que no tienen duración. Y su turbo, Electro Turbo, que hay que decir que este se vio opacado por otros turbos que fueron bufeados recientemente. Digamos que no es malo de todo, no tiene mucha duración y mucha velocidad, aún así está bien. Y aparte que tiene el efecto de agarrar rings, aunque esto a final de partidas no sirve de mucho. En el top 8 es muy probable que me vayáis a funar, pero déjenme explicar el por qué está Sonic Boss Cage o Sonic Bosque Laberinto. Voy a dejar su ataque como último. Su trampa es bastante mediocre, aunque es bastante molesta, es muy fácil de esquivar. Su turbo tiene muchísima velocidad, pero tiene un problema muy grande y es que tarda un siglo en cargarse para poder activarse. Y aunque sí es cierto que no tienes por qué esperar todo ese tiempo, lo suyo sería esperarlo porque si no la duración disminuye bastante. Y ahora vamos con lo difícil de explicar, su ataque. Ni a nivel 12 hay que decir que este personaje es bueno. De hecho, por debajo de ese nivel me atrevería a decir que es muchísimo peor. Cuando empiezas a jugar bastante contra este personaje, le empiezas a ganar habilidad a esquivar su ataque. Digamos que sí, cuando tienes experiencia de batallar contra un Sonic Boss Cage es bastante fácil esquivar su ataque, y si lo esquivas no tiene casi nada, por lo cual este personaje se queda prácticamente inútil. Espero que me haya explicado bien. Vayamos al top 7. En el top 7 tenemos un personaje muy reciente, Sonic y Calibur. Pues este hay que decir que tiene un ataque horrible, va muy lento, no va por alcance sino por duración y de verdad que es muy pésimo este ataque. Su trampa es cierto que es bastante buena, de hecho tiene dos utilidades y me atrevo a decir que es prácticamente lo que salva al personaje de no estar probablemente en un top 1. Y su turbo que pues es una cagada literalmente, no tiene duración aunque tiene bastante velocidad. Es cierto que se puede stackear, pero ¿qué pasa? Tiene un problema y es que es muy difícil agarrar todos los portales de hada. Porque básicamente te da un empujón de velocidad tremendísimo y de verdad que se dificulta demasiado agarrar todos los portales de hada. Y seguro que me vais a decir que hace falta skill para este personaje y que realmente es bueno. No, eso entonces se aplicaría a todos los personajes y aún así este personaje quedaría obsoleto contra un main Sheriff Sonic o cualquier personaje que prácticamente sea meta. En el top 6 tenemos a dos personajes que son prácticamente iguales. Tenemos a Whisper y Whisper Lucky o Whisper de la Fortuna. Estas dos tienen el mismo ataque y la misma trampa y prácticamente el mismo turbo. Su ataque es bastante mediocre, simplemente te aplica el efecto de electricidad y ya, aunque sí es cierto que dispara un proyectil hacia atrás, pero tampoco es tan difícil de esquivar. Su trampa, que no es mala de todo, causa un buen daño, y su turbo, que es de los peores por su velocidad, aunque tiene muchísima duración y planea y esto te ayuda a esquivar bastantes golpes, su velocidad es pésima. Lo mismo pasa con Whisper de la Fortuna, que tiene la misma velocidad y la misma duración, solo que aplica el efecto de amantar rings o agarrar rings. Vaya, que prácticamente son lo mismo. En el top 5 tenemos a Gamma, un personaje muy antiguo y que tiene una pasiva oculta. Creo que todos sabemos que este personaje al saltar se mantiene por un tiempo volando, pues en vez de ser un beneficio para él es un desbeneficio total. Y es que tiene un problema y es que las hitbox, si tú saltas cerca de una trampa, te detectan.
haciendo que te comas las trampas y recibas bastante daño. Tienes que estar muy lejos de las trampas y saltar muchísimo antes, si no te van a detectar la hitbox y, como digo, vas a recibir daño. Su ataque es cierto que es bastante bueno, tiene bastantes proyectiles, además de que causa un buen daño. Su trampa es cierto que es horrible, ese tipo de ataques y trampas son muy malos aún con spam, ya que son muy fáciles de esquivar, ya que tardan muchísimo en impactar. Y su turbo es bastante mediocre, tiene una velocidad mediocre y una duración también mediocre, y el efecto de rings también es muy pero que muy mediocre. Top 4 para Tika, el personaje que tiene un montón de problemas. Su ataque no tiene prácticamente alcance, aunque sí es cierto que pega bien, además de tener 2 y 3 utilidades, pero ¿de qué le sirve eso si no tiene alcance? Prácticamente este ataque es cuerpo a cuerpo, aquí lo pueden ver. Su trampa es prácticamente la peor de todo el juego, simplemente te aplica un efecto de cegadura que ni siquiera molesta. Y su turbo, que básicamente tiene un montón de duración, pero no tiene velocidad y es inútil. Y el efecto de pegar a un rival y que te dé velocidad extra tampoco sirve de mucho. Top 3 para Tom Rose o Rose Espinosa. Su ataque tiene un problema muy pero que muy grave, y es que al principio te ralentiza un montón y no puedes aprovechar bien el miniboost. Este ataque solo te va a servir en caso de que vayas primero, si no te va a desbeneficiar totalmente, ya que te ralentiza un montón y después te da el mini boost, haciendo que básicamente no compense. Su trampa es cierto que es bastante buena, pega bastante bien y te aplica el efecto de boss cage, que es bastante molesto. Pero ¿de qué sirve eso si te pega un par de golpes, quedas atrás y no tienes con qué remontar, ni con el ataque ni con el turbo? Ya que este es cierto que tiene un montón de velocidad, pero ¿de qué te sirve si tardas 5 siglos en cargar este turbo? Ya lo hemos visto anteriormente y sí, vuelvo a explicar lo mismo, tarda un montón en cargarse y es muy pero que muy inútil este turbo. Y su ataque tampoco te sirve para remontar, por lo cual la trampa no te sirve de nada, ya que tiene alcance limitado. Se viene funa épica. Top 2 para Super Sonic Riders. Déjeme explicar el por qué este personaje está aquí antes de que me comentes que básicamente estoy bien menso. El ataque básicamente es inservible y nunca lo vas a usar, a excepción de que te acerques un montón a un rival, y eso pasa una vez cada 5 siglos. Dato curioso, este ataque no te da mini boost, que algunos piensan que sí te da mini boost y no te da mini boost, simplemente te eleva por un tiempecito. Luego su trampa, que es lo mejor del personaje, depende mucho de la suerte. Y de hecho esta trampa se ha convertido en una bastante mediocre después de que llegaran los bots especiales. ¿Y esto qué tiene que ver? Básicamente que en casi todos los eventos y en casi todas las partidas vamos a tener un bot. Si te pega un golpe y quedas cuarto, casi siempre el que va tercero es un bot, y este básicamente está hecho para que automáticamente te esquive la trampa. Pero sí, están hechos para que automáticamente esquiven los ataques y trampas, entre ellos esta trampa. Y depende mucho de la suerte, ya que casi siempre el que va tercero es un bot. Después de normal es bastante fácil esquivar esta trampa. Y créanme que con un poquito de experiencia la esquivas bastante fácil. Y de hecho, a copas altas, a igual que Sonic Boss Cage o Mephiles, que vamos a ver dentro de poco, pues sí, nunca se ven, ya que son muy fáciles de esquivar y nunca vas a golpear con uno de sus ataques, o en este caso, con este personaje, la trampa. Y luego la superforma, que en vez de ser un beneficio para este personaje, es un desbeneficio, y es que te dan un golpe y ya valiste. Y antes de ir con el top 1, les vengo a dar unas menciones honoríficas. La primera es para Zabo Quarterback, que tiene un ataque bueno pero un turbo horrible. Eso sí, tiene una muy buena trampa, que de hecho es prácticamente top 3 mejores trampas de todo el juego. Sir Lancelot y Sir Lancelot Cazadragones, que son prácticamente lo mismo. Su trampa es bastante mediocre, eso sí, es bastante buena en mapas con bastantes raíles. Su turbo es de los peores de todo el juego por su duración y velocidad. Y en cuanto a sus ataques, Sir Lancelot normal, este tiene daño en área pero es muy difícil golpear con él, y en caso de Sir Lancelot Cazadragones tiene el efecto boomerang, pero también es bastante difícil golpear con él, pero tiene buen daño. Es un poquito mejor Sir Lancelot Cazadragones por el ataque. Neo Metal Sonic, que simplemente es molesto, eso sí, tiene un muy buen ataque, un turbo que ha sido masacrado y es bastante malo, y una trampa que simplemente es molesta. Y Mephiles, que también simplemente es molesto con su spam. Después es bastante fácil esquivar todos sus ataques y es bastante molesto, simplemente molesto, nada más. Es bastante fácil esquivar tanto su ataque como su trampa, aún con spam. Su turbo es cierto que es bastante mediocre después del último buff, pero aún con eso de verdad que es bastante fácil esquivar los ataques de Mephiles. Y si no, lo podéis comprobar a copas altas, que nunca se usa a Mephiles. De uno de los mejores personajes al peor de todo el juego. Tiene el mismo problema que Super Sonic Riders, ataque cuerpo a cuerpo que no te sirve de nada. Este sí que te da mini boost, pero déjame decirte que el mini boost es una miseria, porque básicamente la velocidad es demasiado baja y la duración es prácticamente nula. Su trampa a comparación de Super Sonic Riders es mucho peor, ya que este tiene alcance limitado, y básicamente te dan un golpe y no tienes ni un poquito de suerte para golpear a un enemigo, porque básicamente tiene alcance limitado y al dejarte atrás no tienes con qué golpear con el ataque ni con esta trampa, ya que repito, tiene un alcance
alcance máximo y no ilimitado como Supersonic Riders. Y al igual que Supersonic Riders, la superforma en vez de ser un beneficio para él, es un desbeneficio. Pero bueno gente, ese fue mi top 10 peores personajes. Recuerden dejar el suyo en los comentarios, siempre respetando opiniones, y nos vemos en la próxima.